Escuela sabática para el primer trimestre de 2021. Isaías. Consolaos, pueblo mío. Lección 2 para el 9 de enero de 2021. Esta semana estudiaremos crisis de liderazgo. En 2 de Crónicas 26 encontramos la historia del rey Uzías. El rey Uzías hizo lo recto ante los ojos del Señor durante su dilatado reinado, pero en sus últimos años se enalteció para su ruina, queriendo usurpar un puesto que no le pertenecía. Por esta razón, tuvo que compartir los últimos años de su reinado con su hijo Jotam. Durante esa crisis, Isaías fue llamado como profeta para denunciar los pecados de Israel. No obstante, al morir Uzías, Dios consideró necesario renovar el llamamiento profético de Isaías, con una visión que marcaría su misión durante el resto de su ministerio profético. Comenzaremos viendo el contexto de esta visión y continuaremos viendo el capítulo 6 de Isaías, que comienza con la santidad de Dios, versículos 1 al 4. Después, versículos 5 al 7, observaremos la transformación de Isaías. El versículo 8 nos hablará de la comisión que se le dio a Isaías, y los últimos versículos, del 9 al 13, nos hablan del mensaje que se le encomendó al profeta. Como dijimos, el contexto de la visión lo encontramos en 2 de Crónicas 26, junto a un hecho curioso. Dice el versículo 22, los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amoz. Es decir, que se le encomendó a Isaías, miembro de la familia real, a escribir la crónica del rey Uzías. Es uno de los libros perdidos que Dios no consideró necesario conservar, pero sí que nos dice cómo Isaías era ya influente en la corte en esta temprana edad. Él tuvo un estrecho contacto con Uzías, y este Uzías fue un siervo muy fiel de Dios y recibió grandes capacidades, tuvo grandes dones. Fue estratega, constructor y agricultor. Podemos verlo en algunos de los versículos de 2 de Crónicas. Dice así, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó al Señor, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat, y el muro de Japnia, y el muro de Asdod. Y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal, y contra los amonitas. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Sefelá como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Hasta ahí todo iba bien, pero llegó el momento en que él quiso ser más de lo que Dios le había encargado. Había recibido dones, pero él quiso otros dones, otros cargos, a los cuales no había sido llamado. Aspiró a realizar funciones sacerdotales, y Dios le castigó con lepra. Podemos seguir leyéndolo en el capítulo 26. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Entonces, Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes de la casa del Señor, junto al altar del incienso. Así, el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa del Señor. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Durante ese periodo, el pueblo pareció contagiarse también de una lepra moral. Necesitaban que Isaías les presentase al Rey Santo,
puro, inmortal y perfecto. En el capítulo 6 de Isaías encontramos este llamamiento especial de Dios a Isaías, una visión espectacular que comienza así en los primeros versículos. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Uzías quiso presentarse ante Dios y quedó herido por la santidad divina. Isaías, sin embargo, es Dios el que se presentó ante él, e Isaías quedó transformado por su santidad. Gran contraste entre el rey y el profeta. Sentado sobre un trono alto y sublime, la presencia de Dios lo cubría todo. Las puertas se estremecían, el humo llenaba el templo. Fue una visión espectacular. Seres envueltos en llamas, porque serafín significa el que arde, rodeaban a Dios y le alababan. Y ellos proclamaban continuamente la santidad de Dios. Evidentemente Isaías quedó anonadado completamente por esta visión. Y el mensaje inicial estaba muy claro. Dios es santo y exige santidad. Como dice repetidamente las Escrituras, sed santos porque yo soy santo. Al igual que Ezequiel, Daniel o Juan, la fe de Isaías quedó fortalecida grandemente con esta visión. Respecto a ella, el Nahuatl nos dice en Testimonios para la Iglesia: ¿qué importaba que las potencias terrenales estuviesen desplegadas contra Judá? ¿O que en su misión Isaías tuviese que hacer frente a la oposición y a la resistencia? Había visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Había oído el canto de los serafines. Toda la tierra está llena de su gloria. Y el profeta había sido fortalecido para la obra que tenía delante de sí. Llevó consigo, a través de toda su larga y ardua misión, el recuerdo de esta visión. Así Isaías fue transformado. Leemos cómo continúa su visión en los versículos 5 al 7. Entonces dije: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Esta visión y este momento son muy similares al día de la expiación. En los rituales de ese día, el sumo sacerdote tomaba su incensario y colocaba sobre él una gran cantidad de incienso para que el humo le ocultase de la presencia del propiciatorio, de la misma presencia de Dios. Igual que el humo llenó el templo en la visión de Isaías. Así que es fácil que Isaías tuviese una concepción clara del momento en el que estaba viviendo. Se vio en el día de la expiación, en el día en el cual era juzgado Israel. Así que se sintió juzgado y condenado. El carbón encendido, que fue tomado del altar, es decir, de donde se ofrecía el incienso intercesor, representaba la intercesión de Jesús, ya que Él es el único capaz de perdonar el pecado y de transformar a los creyentes. Por eso el pecado de Isaías quedó perdonado. Vemos nuevamente un contraste importante entre el rey y el profeta. Uzías quiso ofrecer incienso y cargó con su pecado. Pero cuando Isaías fue tocado por el carbón, se hizo incienso por Dios, y su pecado fue perdonado. Una vez perdonado su pecado, Isaías recibió o aceptó una comisión. Así lo leemos en el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí,
envíame a mí. Reconfortado por el perdón divino, Isaías fue movido a ofrecerse voluntariamente para cumplir la misión a la que Dios le quisiese enviar. Ni siquiera preguntó cuál era. Simplemente, oyendo que Dios necesitaba un mensajero, él mismo se ofreció voluntariamente. Pablo nos insta también a acudir a buscar ese reconfortamiento, a acudir confiadamente al santuario celestial, ante el trono de Dios, y hallar la gracia. Podemos hacerlo porque allí se encuentra Jesús intercediendo por nosotros. Así nos lo dice en Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Después de todo, es en el santuario celestial donde el creyente encuentra consuelo para sus aflicciones y fuerzas para llevar adelante su misión. Así le ocurrió a Asaf, autor del Salmo 73, cuando meditaba acerca de la maldad de los impíos y de su retribución en esta tierra, cuando él veía que prosperaban en lugar de ser condenados. Dice el versículo 17 del Salmo 73, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y eso ya cambió su perspectiva y le dio consuelo y se reconfortó su corazón. El mensaje que Dios le dio a Isaías para que proclamase, lo encontramos en los últimos versículos del capítulo. A partir del versículo 9 dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que el Señor haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. El propósito de Dios es que todos se arrepientan y se salven. Así lo dejó claro en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el apóstol Pedro nos lo recuerda en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por esta razón, Dios envía continuamente mensajes de reprensión a través de sus mensajeros. Y en realidad, cada creyente, cada uno de nosotros, es un mensajero de Dios. Y a veces el mensaje es duro. Pero estos mensajes provocan dos tipos de reacciones: aceptación o rechazo. Si, como Faraón, se rechazan continuamente, el resultado es un corazón endurecido, unos oídos que se cierran al oír la verdad y unos ojos que se niegan a ver la verdad. Sin embargo, los pocos que lo aceptan son llamados simiente santa. Elena White concluye diciéndonos, a todo aquel que llega a ser partícipe de su gracia, el Señor le señala una obra que hacer en favor de los demás. Cada cual ha de ocupar su puesto, diciendo, heme aquí, envíame a mí. Al ministro de la palabra, al enfermero misionero, al médico creyente, al simple cristiano, sea negociante o agricultor, profesional o mecánico, a todos incumbe la responsabilidad. Es tarea nuestra revelar a los hombres el evangelio de su salvación. Toda empresa en que nos empeñemos debe servirnos de medio para dicho fin.